Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo, que es la matemática financiera. Hasta ahora, todo lo que hemos visto, como los conceptos de interés, de costos de capital, de costo de oportunidad, pues están en el centro de la idea de que el dinero tiene valor en el tiempo, ¿cierto? Y como ya lo discutimos, ese valor del dinero en el tiempo es común a todos los agentes económicos. No importa si estoy actuando como inversionista o como ahorrador o como un consumidor. Si el dinero se ve afectado en ese valor relativo que tiene en el tiempo, dado el interés o la rentabilidad, debe ser claro que sumas de dinero localizadas en momentos diferentes de tiempo, pues no representan el mismo valor. Y la intención de la matemática financiera, en parte, es eso, ¿no? Comenzar a entender qué equivalencias hay entre una suma de dinero en un momento específico y otra. En otras palabras, dado que el valor del dinero en el tiempo, las sumas percibidas de dinero o pagadas de dinero en diferentes momentos no son directamente comparables, debería ser claro que para todos ustedes ya en este momento, que un peso, en un tiempo específico más antiguo, hoy no es igual a un peso en otro momento diferente del tiempo. Y también debería ser claro ya en este momento que es mejor tener un peso hoy que un peso dentro de un momento futuro, porque por efectos de la inflación pues se va perdiendo capacidad adquisitiva con ese dinero. El valor del dinero del tiempo, dado el concepto del valor del dinero del tiempo, pues deberá ser claro que para poder analizar, entender, comparar e incluso manipular cifras de dinero esperadas en momentos diferentes, pues hay que volverlas equivalentes, hacerlas comparables de alguna forma, considerando pues ese valor que tiene el dinero. Y este es el propósito de las matemáticas financieras, que también se conocen como fórmulas de equivalencia. La idea básica de las fórmulas de matemáticas financieras o de equivalencias es poder expresar en términos relativos cifras de dinero desplegadas en el tiempo para poder hacer comparaciones válidas entre ellos. Pero antes de que entremos a hablar propiamente de las diferentes ecuaciones de matemáticas financieras que vamos a ver, o diferentes fórmulas de equivalencia, pues tenemos que tener claro los términos que están inmersos en cada una de esas ecuaciones. La P es un término común que ustedes ya conocen. ¿Qué significa? Pues es un valor o una cantidad de dinero en un momento denotado como presente. Siempre que hablamos del tiempo cero, estamos hablando de una P. Y ese tiempo cero es hoy, ¿cierto? En los ejercicios de ingeniería económica. Normalmente también recibe el nombre de valor presente o de valor presente neto
o el flujo efectivo descontado, o el costo capitalizado. Y por supuesto, las unidades de esa P son unidades monetarias, algún tipo de moneda. ¿Sí? Va. El siguiente término que tenemos es la F. Perdón, sí, que se cayó la conexión en este. ¿Ya están viendo toda la presentación nuevamente? Sí, señor. Ok. Entonces le venía diciendo, la A es una serie de cantidades de dinero consecutivas iguales y al final de cada periodo. También se denomina como valor anual, valor uniforme equivalente, tiene unidades monetarias por año, o por mes, o por el periodo que se esté repitiendo de manera consecutiva. Y también en algunos libros, en alguna literatura, se conoce como pagos periódicos, con una doble P. Si encontramos una ecuación con A o una ecuación con doble P, estamos hablando de lo mismo. Entonces, fíjense que la palabra pagos periódicos pues ya nos da una idea, ¿cierto? Si, por ejemplo, queremos cálculo cuál debe ser la cuota de un crédito específico para pagarla mes a mes o trimestre a trimestre, pues es a través de esta A que tenemos que averiguar. N, ya lo conoce, el número de periodos de interés que hay en el periodo de análisis, ya sea años, meses, días, trimestres, bimestres. Y que es la tasa de interés o la tasa de retorno por periodo, que suele ser un porcentaje anual, mensual o diario, o esté pactado. Y T, que es el tiempo expresado en periodos, que va a durar la transacción, años, meses, días. ¿Dudas de esta diapositiva? ¿Alguno de los términos todavía no está claro? Cuando se refiere al final de un periodo puede ser mensual, anual, trimestre, ¿verdad? A diferencia del valor futuro que lo hacíamos, digamos, al final de 3 meses, de 6 meses. ¿Estás refiriéndote a la N o a la T? A la A y comparándolo con la F. La F es un único pago, un único valor, mientras que la A es una serie de pagos Ah, listo. consecutivas, iguales y al final de cada periodo. Ya lo vamos a ver. También es importante conocer que las ecuaciones de matemáticas financieras que vamos a comenzar a comentar se pueden expresar de manera resumida con una notación estándar.
para todos los factores. Esta notación incluye dos símbolos del flujo de efectivo que acabamos de ver ahorita, o sea, ya sea la P, la F o la A, o más adelante vamos a ver unos de gradientes también. Incluye la tasa de interés y incluye el número de periodos N. Es decir, que esa forma de expresar en notación estándar cualquiera de las ecuaciones que vamos a ver es como lo que ustedes están viendo entre corchetes, donde X sobre Y, la literal X representa lo que estoy buscando y Y lo que tengo dado. Es decir, si quiero encontrar el valor futuro conociendo un valor presente, pues debería tener el factor F sobre P. La I, ya saben ustedes que es la tasa de interés expresada en porcentaje y N, el número de periodos que hay en el periodo de tiempo o en el periodo de análisis de la transacción. Entonces, por ejemplo, si tengo una ecuación en notación estándar del F sobre P, 6% y 20, representa un factor que encuentra una cantidad de dinero futuro acumulada durante 20 periodos si la tasa de interés es del 6% por periodo. Y obviamente si conocemos el valor presente de la ecuación. Entonces comencemos a hablar de las ecuaciones de matemáticas financieras. Y la primera y la más importante de todas son los factores de pago único. F dado P y P dado F. Ustedes ya las conocen, ya la hemos trabajado. Es la ecuación de equivalencia que ya ustedes se saben. Y es la que permite encontrar la equivalencia de una suma de dinero en dos momentos específicos del tiempo. Un hoy, que es un valor presente, y un futuro. Debe ser claro que esta relación de equivalencia es una función de varias variables. El valor presente, el valor futuro, la tasa de interés y el número de periodos. ¿Cuál es la ecuación? Pues las que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Yo tengo unas expresadas en términos de notación estándar, como el valor futuro es igual al valor presente por el factor F dado P y N. Ustedes están viendo acá. Básicamente lo que queremos buscar es un valor futuro dado o conocido un valor presente. Y mis ecuaciones como tal de pago único, pues son esta que ustedes tienen acá en la parte inferior. La voy a centrar también en el tabú. Entonces, fíjense que las ecuaciones de pago único dice valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés elevado a la n. Esa es la ecuación del factor F dado P. Y tengo la valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i elevado a la n. Es la ecuación del factor P dado F. ¿Sí? El factor i más 1 más i elevado a la n se denomina factor de cantidad compuesta de pago único.
y se hace referencia pues a un factor f dado p. Y la expresión 1 sobre 1 más i elevado a la n se conoce como factor del valor presente de F único o el factor p dado f. Esto para que ustedes lo tengan presente, que esos factores tienen un nombre. Acá tenemos una tabla de resumen. En toda la presentación ustedes tienen varias tablas de resumen, ¿cierto? Entonces, en términos de notación, f dado p y n. Que se llama cantidad compuesta de pago único, en donde quiero encontrar cuál es el valor futuro en función de un valor presente. La ecuación de notación estándar pues es valor futuro es igual al valor presente por el factor f dado p y n, y en la ecuación, la que ustedes ya tienen en el tablero y están viendo en pantalla. Ahora bien, en Excel, ¿cómo busco un valor futuro? Yo tengo aquí unas ecuaciones en inglés, ¿cierto? Future value. Si tuviera el Excel en inglés, mi ecuación es FB. Entonces, por ejemplo, ¿están viendo ya el Excel? Sí, señor. Si yo voy a ahorrar valor presente, qué sé yo, 1.000.000 de pesos, a una tasa del 25% efectiva anual durante 20 años, ¿cuánto dinero voy a tener al cabo de esos 20 años? Pues una sería usando mi ecuación, ¿cierto? Sería valor futuro es igual al valor presente, millón, por 1 más i elevado a la n. ¿Cierto? Al cabo de 20 años tendría 86.736.173 pesos. ¿Sí? Pero puedo buscarlo directamente con las ecuaciones de Excel. ¿Cómo será la ecuación de Excel? Fácil, valor futuro, BF, paréntesis. ¿Qué es lo primero que me pide la ecuación? El interés. La tasa, ¿cierto? Sí. Entonces, la tasa, el interés, punto y coma, después ¿qué me pide? En el número de periodos. Número de periodos. Y después ¿qué me pide? El valor presente. ¿Qué será pago? Pero sí que... ¿Qué es pago? Si es tipo bullet o algo así, profe. No. Si ¿Es es anticipado anticipado, ¿sí? vencido? Es si tuviera una A. Una A. ¿Alguien me recuerda qué es una A? En las ecuaciones de ingeniería de matemáticas financieras. Valor anual. ¿Qué era lo ¿No que se sería estaba hablando? anticipado? No.
de la diapositiva que les mostré hace 5 minutos, donde hablamos de los diferentes factores que se encuentran en una ecuación. Ah, ya, la serie de cantidades de dinero consecutivas iguales. ¿Sí? Al de cada periodo. Entonces, en este caso no tengo una serie de cantidades consecutivas iguales y al final de cada periodo. Por lo tanto, lo voy a saltar con punto y coma y después me va a pedir otro factor que es B sub A. ¿Qué es B sub A? ¿Qué significará B sub A o BA en Excel? Valor Valor actual. presente. Valor presente, valor actual, ¿cierto? Entonces, ahí sí lo voy a seleccionar, doy punto y coma y me da dos opciones, dice al final del periodo o al comienzo del periodo. ¿Qué será lo que me está diciendo Excel ahí? Si coloco 0, lo calculo al final del periodo, si coloco 1, a comienzo del periodo. ¿Qué es eso? Lo de la tasa anticipada o tasa vencida. Correcto, si me están dando una tasa anticipada o vencida. Entonces, yo le voy a dar 0, porque es tasa vencida, lo que tengo en este momento. Porque sale negativo. Fíjense que la magnitud está igual a la que tengo en negro, pero ¿por qué sale en rojo y negativo? El Excel lo toma como un interés, como un dinero, o sea, como que le está debiendo esa plata o algo así. Sí, lo está entendiendo como un préstamo, ¿cierto? Entonces va a decir, al cabo de 20 años, a un interés del 25% efectivo anual, usted va a deber 86 millones. Entonces, tiene que ver, perdón, voy a compartir la pantalla mejor. Tiene que ver con el hecho que hay un flujo, un diagrama de flujo. Pues tiene que ver con la orientación o el sentido de las flechas en este diagrama, ¿cierto? Si mi valor presente es negativo, es decir, si la flecha va hacia abajo, significa que de mis bolsillos está saliendo dinero. Si la flecha va hacia arriba, quiere decir que está entrando dinero a mis bolsillos. Entonces, eso es lo que está diciendo Excel acá. Entonces, si yo lo coloco positivo, significa que me entró dinero en el momento 0. Es decir, que alguien me prestó dinero, que me entregó dinero a cambio de un interés. Pero si es lo contrario, si yo lo voy a ahorrar, debería colocarle menos. Y otra vez el signo se cambia, ¿cierto? Realmente cuando ahorro, estoy sacando dinero de mis bolsillos en el momento 0, a cambio de una rentabilidad futura. Esto es lo que voy a decir. Entonces, el signo significa solamente eso. ¿Lo puedo cambiar en la fórmula? Pues sí, simplemente le coloco un negativo al principio y lo voy a tener. Digamos, puedo quitarle el signo, ¿cierto? ¿Qué pasa si fuera lo contrario? Si yo dijera, no, necesito tener 100 millones de pesos. Necesito tener 100 millones de pesos dentro de 20 periodos, 20 años, a un interés. Si sé que puedo rentabilizar el dinero a un interés del 25% efectivo anual. Entonces, ¿cuánto debería colocar hoy para tener 100 millones de pesos? Pues si lo hago con la ecuación, recordemos que es igual al valor futuro sobre
el interés elevado a la n. Entonces debería colocar 1.152.921 pesos. Si lo hubiera hecho con la ecuación, ¿cuál debe ser la ecuación de Excel? En español, si lo miramos acá en el resumen de la diapositiva, fíjense que en inglés sería PB, que sería Present Value, ¿cierto? Pero en español, ¿cómo llama Excel al valor presente? Valor actual. Valor actual. BA, ¿cierto? Entonces la ecuación es BA, abro paréntesis, me va a volver a pedir la tasa, me pide el número de periodos, me pide el pago, que no tengo en este caso pago, entonces lo salto con otro punto y coma, me pide el valor futuro y cierro mis paréntesis, ¿cierto? Puedo cerrarlo ahí, él va a entender como vencido, o puedo llevarlo uno más y decirle 0. Y tengo la misma magnitud, ¿cierto? 1.152.921,50, ya sabemos que el signo está relacionado. Si lo hubiera quitado el 0, si lo hubiera cerrado después del factor de valor futuro, me da igual. ¿Qué pasa si lo coloco anticipado? Pues el valor tendría que ser mucho menor, ¿cierto? Porque recordemos que un interés anticipado es más costoso o más rentable. Pues si lo coloco, si lo coloco anticipado, si le digo 1, tengo que ahorrar menos dinero. ¿Qué pasó? En este caso nos da igual. Tenemos que revisarlo puntualmente. De este tipo de factores de pago único hemos hecho múltiples ejemplos, ¿cierto? Desde que comenzamos la clase. Revisemos o pasemos al segundo grupo de fórmulas, que son los factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. O en otras palabras, los factores P dado A y A dado P. Factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. Este segundo grupo de fórmulas de equivalencia es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. En finanzas existen muchos contratos o instrumentos cuya estructura se describe muy bien como la decisión de prestar dinero hoy a cambio de una serie de pagos constantes, vencidos y que se recibirán durante N número de periodos, como son los créditos de consumo, por ejemplo. Entonces, fíjense que el diagrama de flujo de un factor P dado A o A dado P es como el que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Tengo un valor presente que me prestan y que yo voy a devolver con una serie de pagos, ¿cierto? Futuros. O podría incluso calcular si puedo hacerle frente a una serie de pagos futuros a una, digamos, a un valor específico de pagos futuros, hasta cuánto me podrían prestar. Fácilmente podemos notar que nuestras fórmulas que relacionan el valor presente y futuro nos permiten encontrar las equivalencias entre estos pagos periódicos vencidos iguales.
Por definición, el valor presente de una serie de pagos periódicos vencidos se puede obtener usando las ecuaciones de pago único. Obviamente, y sumando, ¿cierto? O sea, yo podría decir que el diagrama que tengo acá en pantalla, si quiero encontrar cuál es el valor presente equivalente a partir de una serie de pagos futuros, pues yo puedo aplicar mi ecuación de equivalencia de pago único para el primer valor, ¿cierto? Es decir, está A1 sobre 1 más I elevado a la 1, más está A2 sobre 1 más I elevado a la 2, más está A3 sobre 1 más I elevado a la 3, más está A4 sobre 1 más I elevado a la 4. Y debería llegar al mismo valor. Luego, a partir de simples operaciones algebraicas, es posible demostrar que la mecánica para encontrar la equivalencia de cada uno de los pagos o de cada uno de los respectivos flujos vencidos puede ser calculado mediante una fórmula genérica que simplifica los cálculos. Pues obviamente factorizando y demás lo que acabamos de comentar. Pues no es más que una sumatoria. Luego, para el factor P dado A, mi ecuación es la que ustedes están viendo entre corchetes, ¿cierto? Entonces, los factores de valor presente y recuperación de capital en series uniformes. El factor P dado A, la ecuación es la que ustedes están viendo entre corchetes. 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I por 1 más I elevado a la n. Ese término entre corchetes además se conoce como factor de valor presente de series uniformes. Y recordemos que la P, para aplicarlo correctamente, tiene que estar ubicado en el periodo 0 y la A, la primera A, recordemos que por concepto era pagos constantes iguales al final de cada periodo, se tienen que presentar entonces al final del periodo. ¿Sí? De manera contraria, si quiero identificar cuál es la serie de pagos constantes, cuáles, y al final de cada periodo que tengo que tener, perdón que boté aquí todo, para hacerle frente a un préstamo específico, pues tengo la ecuación que ustedes están viendo en la diapositiva, y ese valor entre corchetes se conoce como factor de recuperación de capital. Para mí, esos nombres son importantes, pero no son materia de evaluación. O sea, yo nunca les voy a preguntar cómo se llama el factor A, B. No, es importante que ustedes lo conozcan, que ya es el factor de recuperación de capital, pero como tal, no se lo voy a preguntar nunca en concepto, ¿cierto? Es lo contrario del factor P dado A, es decir, es 1 por 1 más I elevado a la n sobre 1 más I elevado a la n menos 1. ¿Claro? ¿El tema? ¿Más o menos?
Profe, cuando es la ecuación P sobre A, P está a 0 años. ¿Perdón? Cuando está en la ecuación P sobre A, el valor de P se mide equivalente a 0 años también. Sí, o sea, lo que me está diciendo eso es que la P siempre se ubica en el periodo cero, en el hoy. Eso tengo que tenerlo claro. Y la A siempre se va a ubicar, la primera A siempre se va a ubicar al final del periodo 1. ¿De En acuerdo? ambas ecuaciones. Tiene ambas ecuaciones. Tiene ambas ecuaciones. Vale, profe, gracias. Entonces, fíjense que en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla, pues es un resumen de lo que acabamos de hablar. Hay un factor que en notación estándar es el P dado a I y N, que se conoce como serie uniforme de valor presente, que en donde quiero buscar cuál es el valor presente en función de una serie de pagos iguales constantes al final de cada periodo, que ya tengo una fórmula de factor, que ya tengo la ecuación en notación estándar y que además tengo una ecuación en Excel. Revisemos, entonces, pasemos a nuestro Excel un minuto y la revisamos. Y también tengo una notación que es el factor A dado P, I y N, que se conoce como factor de recuperación de capital, donde estoy encontrando cuál es la serie de pagos uniformes constantes y al final de cada periodo que debería hacer para afrontar un valor presente específico y todo lo demás que ustedes están viendo ahí. Entonces, pasemos al Excel. Entonces, esto es pago único. Y ahora pasemos a series constantes. Entonces, supongan que ustedes hoy se endeudan, qué sé yo, 500 millones de pesos para comprar un apartamento. Que se van a endeudar 15 años. T es 15 años. Que les pactan una tasa. La tasa pactada es del 8% nominal anual, mes vencida. Esto es factible, ¿cierto? Así hay muchos créditos. Es decir, que la tasa periódica, ¿cuánto será? Es 8% dividido entre 12, ¿cierto? El porcentaje será 1,67% mes vencida. Y la tasa efectiva anual, ¿de cuánto será? Será 1 más I. Elevado a la 12 menos 1. Es decir, un 8,3% efectiva anual. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien se va perdido? Pregunta, ¿cuántas N tiene la transacción si voy a pactar cuotas mensuales?
¿Cuántas Ns tiene la transacción si voy a pagar cuotas mensuales? Sería 12 por 15, ¿no? Son 12 meses por el número de años que va a durar la transacción, 180 periodos. Y finalmente me interesa saber cuál es mi A. Entonces, si utilizo la ecuación, voy a poner la una aquí al lado de la otra. Fíjense que la ecuación, la tengo aquí, ¿cierto? Mi ecuación dice valor, perdón, A es igual a un valor presente por el factor A dado P y N. Si están viendo las dos pantallas, ¿cierto? Los dos programas, el Excel y el PowerPoint, ¿cierto? Señor. Listo. Entonces, si lo hago, ya sé que este es el factor P dado A. Pues, sencillamente digo, A va a ser igual al valor presente por el factor P dado A. Es decir, ¿y cuál I cojo? ¿Cuál de esas tres I's que tengo ahí tengo que coger? ¿8%, 0,67% o 8,3%? Sería R sobre M. Como 3. Tengo que colocar el 0,67%, ¿cierto? Porque yo voy a calcular cuál es mi cuota mensual. Luego en la ecuación tengo que colocar la tasa efectiva para el mes o la tasa periódica vencida, que es la efectiva para el mes. Entonces 0,67 por 1 más I elevado a la N dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1. Y voy a colocar un paréntesis por acá para que quede claro. ¿Cuánto entonces tengo que pagar de cuotas si la tasa que me logro es del 8% nominal anualmente vencida para un crédito de 500 millones de pesos hoy? ¿De cuánto me queda la cuota? 4.778.000. ¿Cómo lo hago con las fórmulas de Excel? ¿Cómo se llama la A en Excel? Empezarías por PMT. Pago, se llama la ecuación. Pago. Abro paréntesis. Recuerdan que la habíamos visto ya
dentro de las ecuaciones anteriores que decía pago. Entonces selecciono la tasa, selecciono los números de periodos y selecciono valor actual, porque voy a calcular un pago en función de un valor actual. Lo demás lo puedo saltar, ¿cierto? Vamos a decirle 0 acá, cierro paréntesis, me tiene que dar el mismo valor. Obviamente el signo ya sabemos lo que significa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo digo, no, pero espere, la verdad no puedo pagar eso? Entonces no me puedo comprar el apartamento soñado de 500 millones. Digamos que yo en este momento quiero adquirir un inmueble, pero máximo podría pagar una cuota mensual de 1 millón de pesos. O no me interesa pagar más de 1 millón de pesos. Un millón de pesos. Entonces, si ya sé que voy a durar 15 años pagándola, es decir, 180 meses, a una tasa del 0,67, ¿cuál podría ser el valor presente? ¿Hasta cuánto podría ser el valor presente que yo me puedo endeudar? Pues ya sé cuál es la ecuación, ¿cierto? ¿Cómo es la ecuación de valor presente? Que ya le hicimos en el ejercicio anterior. Es BA, abro paréntesis, me va a pedir la tasa, me va a pedir el número de periodos, me va a pedir el pago. Ahora sí lo uso, acá pago 1 millón de pesos y ahí podría cerrar, ¿cierto? Es decir, si yo tuviera 1 millón de pesos todos los meses, podría adquirir un crédito durante 15 años, podría adquirir un crédito de hasta 104 millones de pesos. $2 millones de pesos, 209 millones, 3 millones de pesos. $313 millones. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo hago con la ecuación? Entonces, fíjense que la ecuación es esta que tengo acá arriba, ¿cierto? La ecuación es ¿cuál es el valor presente conocido en A y el factor P dado A y N? Pues aplico mi factor y me tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, valor presente va a ser igual a A por 1 más I elevado a la N menos 1 dividido entre 1 más I entre I por 1 más I elevado a la N me faltó algo, ¿cierto? Dividir queda el mismo valor.
¿Dudas hasta acá? ¿Ya le ven algo de utilidad a esto, no? ¿Qué opinan? ¿Le ven algo de utilidad o no? Pues mi opinión, la utilidad sería como, al usar el Excel, pues se puede hacer los cálculos más rápidos con una simple fórmula. No, pero mi pregunta no iba a lo logístico, al Excel, sino a las fórmulas de matemáticas financieras. ¿Le ven Claro, algo al tema que estamos viendo, Profe, tengo una pregunta. señor? Digamos así como cuando vimos de interés corriente o real, dinero corriente o real, digamos acá como estamos dando cierta cantidad de dinero y no un pago total final, o sea, nos me van descontando dinero, el interés no sería real en sí, porque pues como tengo menor cantidad, pero le aplican el mismo interés, el interés real respecto a la general sería mayor. ¿O estoy equivocado? Estás equivocado, pero por cómo funciona la banca, ¿sí? Hay diferentes tipos de préstamos, ¿sí? Hay unos préstamos en donde uno pacta unas tasas y el banco asume el riesgo de la inflación dentro de la tasa pactada, ¿sí? Como puede ser el caso. Pero los bancos también podrían prestar con interés real, ¿sí? Es decir, siempre ganarían el 8.3% efectivo anual, independientemente de si la inflación se dispara o es bajita, ¿sí? En ese caso, ese tipo de préstamos se conocen como préstamos en VR y son muy comunes cuando uno saca préstamos de vivienda. Mi recomendación es que ustedes no pacten créditos en VR, ¿sí? Porque pueden ser mucho más o jugar en contra de uno como cliente, ¿cierto? Puede uno terminar pagando mucho más, ¿sí? Lo que uno debería hacer es un análisis como el que acabamos de hacer, es decir, antes de endeudarme, tener muy claro hasta cuánto permiten mis finanzas personales hacerle frente a esa deuda. Las deudas no son malas porque me ayudan a adquirir algunos bienes de manera inmediata. Y además, hagamos un supuesto en este momento. O sea, si yo me puedo endeudar 104 millones de pesos, pagando 1 millón mensual, y ese inmueble probablemente lo pongo a rentar, es decir, lo arriendo, pues parte de ese arriendo ayuda a pagar esa deuda, ¿cierto? Y al cabo de 10 años ya tengo un activo, tengo un arriendo, digamos, puede ser algo beneficioso y resulta que ese activo no lo pagué en su totalidad yo, sino que lo apalanqué, primero con un crédito y segundo con un inquilino, ¿sí? Entonces puede ser beneficioso. Pero el problema es no entender esto que estamos viendo. O sea, la utilidad de las ecuaciones de matemáticas financieras es precisamente eso. Comenzar a entenderlas para tomar decisiones fundamentadas, muchas veces de finanzas personales o de proyectos de inversión, pero muchas veces también para las finanzas personales. Pasemos al siguiente grupo de fórmulas y hacemos un análisis sobre el mismo Excel. Yo creo que hasta ahí llevamos la clase de hoy. Es importante que ustedes revisen las ecuaciones y en la próxima clase vamos a hacer una simulación de crédito. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer grupo de
Me voy a saltar acá un par de diapositivas, las retomamos en la próxima clase. Pero el tercer grupo de ecuaciones es el que se conoce como derivación del factor del fondo de amortización y el factor de cantidad compuesta de serie uniforme. A ver, esos nombres son muy largos y la verdad no pretendo que se los aprendan, ¿cierto? Es mucho más fácil recordar pues los factores, el factor A dado F o F dado A. Ese tercer grupo de fórmulas de equivalencia es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante igual y al final de cada periodo. Y existen muchos contratos o instrumentos cuya estructura se describe muy bien como esa decisión de invertir hoy a cambio de una serie de pagos constantes vencidos que se recibirán durante N periodos, como pueden ser los bonos, las cuentas de ahorro, los fondos de ahorro. Pues este es el caso contrario. El caso que acabamos de analizar en Excel es el caso en que yo me quiero endeudar para adquirir un bien específico y este caso podría ser el cuánto tengo que comenzar a ahorrar todos los meses para comprarme dentro de tanto tiempo ese bien específico. En este segundo caso, sí que la rentabilidad, pues, que yo perciba en el instrumento en que yo decida hacer el ahorro, pues, va a tener que estar siempre por encima de la inflación para que no pierda capacidad de consumo. ¿Sí? Sumo a lo que tengo ahorrado. Pero analicemos la situación. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá, gráficamente, son una serie de pagos que yo voy a comenzar a hacer al final del primer periodo, del segundo, del tercero, del cuarto, con el objeto de tener un valor futuro mucho mayor que me permita hacer un consumo mayor, una inversión. Ustedes tengan presente. Es importante que ustedes tengan muy claros estos diagramas en cada una de las ecuaciones de equivalencias o ecuaciones de matemáticas financieras. Entonces, para el caso de los factores A dado F y F dado A, la primera A no comienza en el periodo 0, comienza al final del periodo 1. Ustedes la están viendo acá. Y la F cae en el último periodo de la A. Ténganlo presente. Miren, si me devuelvo un poco y miramos el diagrama anterior. Entonces, para los factores P dado A, el valor presente va a estar ubicado en 0 y la primera A siempre va a estar al final del periodo 1. Entonces, fíjense que la A no está variando como tal. Sigue siendo igual, ¿cierto? Conceptualmente siempre va a ser igual. Al final del periodo 1 y hasta la N de análisis que lo lleve. Entonces, acá me salen dos ecuaciones también, que son las que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Tengo el factor F dado A, que es ese que ustedes están viendo entre corchetes y se conoce como cantidad compuesta de serie uniforme, que es 1 más I elevado a la N menos 1 sobre I. Y tengo el factor contrario, ¿cierto? Que es el A dado F. En donde sería I sobre 1 más I elevado a la N menos 1. Es este que ustedes están viendo acá. Y se conoce como factor de fondo de amortización. Factor de fondo de amortización. ¿Por qué quiero entonces que analicemos esto? Y aquí tenemos nuestras ecuaciones resumen. Entonces, analicémoslo un poco y ya les muestro con qué intención.
¿Qué pasa? Volviendo aquí al Excel. Si yo, en vez de endeudarme 500 millones de pesos, busco tener 500 millones de pesos, es decir, si mi valor futuro, si quiero tener un valor futuro de 500 millones de pesos, con todas las demás condiciones de manera igual. Uy, perdón. ¿Cuánto debería ahorrar? ¿Sabe cuánto debería ser mi A? Pues fíjense que aquí yo necesito saber cuál es la A en función de un valor futuro. O sea, esta ecuación que tengo aquí abajo. ¿Cierto? Les voy a decir, esa A va a ser igual al valor futuro por I dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1. ¿Cuánto tendría que ahorrar para al cabo de 15 años tener 500 millones de pesos? 1.444.927 pesos. El tema aquí, de fondo, si es que un apartamento que hoy vale 500 millones de pesos, dentro de 15 años no va a costar 500 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo esto con esto, ¿no? No es lo mismo. Pero, ¿qué pasa si yo logro ahorrar? Y ese sí podría ser un análisis interesante. ¿Qué pasa si yo logro ahorrar 4.778.000? ¿Cuánto dinero tendré en el futuro? Entonces, fíjense que esto ya es la ecuación que tengo acá arriba. Entonces sería valor futuro. Sería igual a la A, 4.700.000 algo, por el factor F dado A, por 1 más I, elevado a la N, menos 1. Sobre I. Tendría 1.653 millones. Entonces la pregunta que hay que hacerse aquí es si 1.653 millones hace 15 años, ¿a cuánto equivaldría? El valor presente 15 años atrás. ¿Sí me van siguiendo o ya los confundí? ¿Me van siguiendo o ya los confundí? Sería igual al valor futuro sobre
más la inflación, por decir algo. Entonces, suponiendo que la inflación fuera del 4% esos 15 años, fíjense que si yo hiciera eso, en últimas podría comprar, dentro de 15 años con este valor, podría comprar algo que hoy valdría del orden de 918 millones. Entonces, si yo tengo la capacidad de ahorrar, si tengo esa cultura, fíjense que podría ser mucho más conveniente. ¿Dudas? Por favor, revisen estas diapositivas. Yo ahora a las 8 de la mañana ya las dejo activas en Moodle, que es el siguiente módulo que ustedes van a revisar. Y espero también cargarles la clase como tal en el canal para que la puedan revisar. ¿Dudas? ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, cero dudas. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, gracias. No, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.